Hola a todos, Dios les bendiga. En esta ocasión quiero traer una enseñanza que se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 9 al 17, que dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 9 al 17. La manera de vestir de las personas en nuestra sociedad actual dice mucho acerca de lo que son. Las personas llevan el atuendo correspondiente a su profesión, sean jugadores de béisbol o conductores de autobuses, carteros o policías. Lo que somos determina lo que vestimos, y no vestirse de manera acorde podría acarrear situaciones vergonzosas. Hace muchos años encontraron a un hombre muy rico de una ciudad del sur de California en los alrededores de un club local, vestido de ropas andrajosas. Pronto fue apresado por guardias de seguridad y en su contra se levantaron cargos por vagancia, aunque en realidad él era el dueño del club. El único problema de este hombre era que no se vistió de manera de acorde con su identidad. Este es el mismo punto que trata Pablo en Colosenses 3, 9 al 17. Los cristianos debemos vestirnos en lo espiritual de manera acorde con nuestra nueva identidad. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado a una vida nueva. La salvación conlleva pues una responsabilidad doble para nosotros los creyentes. En un sentido restrictivo, debemos despojarnos del vestido de nuestro pasado estilo de vida pecaminoso, como señaló Pablo en 3:9-5. En el sentido positivo, debemos vestir el estilo de vida del nuevo hombre. Para lograrlo debemos entender la posición, el progreso, la compañía, la realización, la perfección y las prioridades del nuevo hombre. Y como primer punto, quiero que veamos la posición del nuevo hombre. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo. 3, 9 y 10. Este pasaje se relaciona con el 3, 5 al 9, que expone aquello de lo cual debemos despojarnos los creyentes, y con 3, 12 al 17, que describe lo que debemos vestir. Actúa como un puente también de transición en el abismo que separa al viejo hombre del nuevo. Un abismo que los creyentes jamás habrían cruzado a menos que Jesús nos hubiera hecho nuevas criaturas. Habiendo señala que la transición ya es un hecho. El creyente ya se ha despojado del viejo hombre con sus hechos. La relación entre el viejo hombre y el nuevo hombre ha sido objeto de múltiples discusiones. Muchos sostienen que mediante la salvación los creyentes no solo recibimos
un nuevo hombre, sino que también conservamos el viejo. Así pues, la salvación, en vez de transformar, solo añade. Argumentan que la lucha entre la vida cristiana proviene de la batalla entre estos dos. Dicha visión de las cosas, sin embargo, no se ajustan con la precisión a las enseñanzas bíblicas. Mediante la salvación, el viejo hombre fue expulsado. Pablo les dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. A su vez escribió a los romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. La salvación es transformación. El viejo hombre se va y en su lugar viene el nuevo. R.C.H. Lenski escribió, el viejo hombre no puede experimentar la conversión ni puede ser renovado, solo puede ser sustituido por el nuevo. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿qué es el viejo hombre? Es el hombre no regenerado, la anterior manera de vivir que heredamos de Adán, el viejo hombre pecaminoso, corrompido y detestable que está viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22. Este viejo hombre, sustituido por el hombre regenerado, arguir que los creyentes vivimos tanto como con el viejo como con el nuevo hombre, es afirmar que una parte del alma es regenerada y la otra no. Pero esta bipartición espiritual no haya respaldo en las Escrituras. El nuevo hombre, por su parte, es el hombre regenerado, representa lo que cada creyente es en Cristo. El nuevo hombre es la nueva criatura que Pablo menciona en 2 Corintios 5:17. Su andar es diferente al del mundo, Efesios 4:17, pues anda en amor, Efesios 5:2, en la luz de la verdad de Dios, Efesios 5:8, y en sabiduría, Efesios 3:15, ama la ley de Dios y al Hijo de Dios, odia al pecado y procura la justicia. La Biblia ve a los hombres de dos maneras únicamente, en Cristo o en Adán. No existe un punto intermedio. Solo existen dos tipos de hombres ante los ojos de Dios, que son Adán y Jesucristo, y de los lomos de estos dos hombres se desprenden todos los demás. Pablo establece el contraste entre Adán y Cristo en Romanos 5:12 y 21, uno de los pasajes más preciosos y profundos en su teología del Nuevo Testamento. El pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, versículos 12 y 14, mientras que la gracia y la justicia vinieron por medio de Cristo, versículos 15 al 18. Debido a la desobediencia de Adán, todos los hombres son pecadores, mientras que gracias a la obediencia de Cristo, las personas son justificadas, versículo 19. Al igual que es imposible estar en Adán y en Cristo al mismo tiempo, es imposible ser o no tener un nuevo y un viejo hombre a la vez. Pero es aquí donde surge entonces otra pregunta de por qué los creyentes pecamos si el viejo hombre se ha ido. Los creyentes pecamos porque el nuevo hombre habita en un cuerpo viejo y por lo tanto debe luchar contra la carne. Pablo demuestra a través del conflicto que plantea en Romanos 5:14 al 25. Ahí establece con claridad, si el pecado no está en el hombre interior, el yo que ama a los santos, sino en la carne. La carne no es el cuerpo en sí, sino el cuerpo usado, oprimido por el pecado. Es el cuerpo dominado por el pecado y por el mal, tanto que el pecado habita en él durante su vida terrenal. El concepto carne encierra todos los deseos
impulsos y pasiones pecaminosas, relacionados con nuestra condición humana. La presencia de la carne no redimida nos lleva a gemir dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, va renovándose hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Tener un nuevo hombre significa que el creyente tiene una vida nueva, pero no la madurez espiritual inmediata. La carne deja ver los vestidos del viejo hombre frente al nuevo para tentarlo a volver a usarlos en el transcurso de su vida. El nuevo hombre está completo y tiene la capacidad de crecer así como un bebé nace, está completo y puede crecer. Pablo escribió que el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. 2 Corintios 4:16. De manera que puede salir adelante a pesar del hombre exterior que se desgasta. El nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, se refiere a ser nuevo en calidad, en contraste respecto a lo que estaba antes. Se trata de una nueva calidad de vida que nunca antes había experimentado. A diferencia de la naturaleza depravada que va en decadencia, la nueva vida está siendo constantemente renovada por Dios. Epignosis, conocimiento pleno, se refiere a un conocimiento completo y profundo. Comparemos 1:9. El proceso de la renovación trae consigo mayor conocimiento. Cuando un hombre es guiado hasta las aguas de la salvación, al principio estas solo llegan hasta sus tobillos, pero a medida que progresa su profundidad, llega hasta las rodillas, luego alcanza sus lomos y finalmente es posible atravesarlas solamente nadando. Es imposible crecer en la vida cristiana sin el conocimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. La vida santa fluye de un conocimiento maduro. La fuente de ese conocimiento es la Biblia. Pablo escribió a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Pedro también exhorta a los creyentes diciendo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 1 Pedro 2:2. La palabra de Dios es el alimento que hace posible el crecimiento del nuevo hombre. La rapidez con la cual crecemos los creyentes depende de la cantidad de conocimiento que pongamos en práctica en la vida de cada uno de nosotros. La meta del conocimiento es que el creyente se conforme a la imagen de aquel que lo creó. El nuevo hombre se vuelve cada vez más como el Señor Jesús, que lo creó. 1 Corintios 15:49. Nos dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. El plan de Dios es hacer que los creyentes lleguemos a ser como Jesucristo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea él primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. El nuevo hombre continuará progresando hacia la semejanza de Cristo hasta que muera o hasta que el Señor vuelva. El apóstol Juan escribió: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Primera de Juan 3:2. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Colosenses 3:11. De la misma manera que los creyentes nos despojamos de los hábitos del viejo hombre, la iglesia se despoja de las antiguas barreras que separan a las personas. Ahí no hay lugar para las barreras raciales ni para las pretensiones sociales o culturales. Dios ha unido a todos los creyentes en Cristo Jesús. Comparemos Gálatas 3:28, Efesios 2:15. Esta fue una revelación increíble y asombrosa. Los ojos del mundo del primer siglo, las barreras raciales, religiosas y culturales y sociales que separaban a las personas estaban tan arraigadas y tenían tanta fuerza como sucede en nuestros días. El griego y el judío, el que estaba bajo la circuncisión y el que no, estaban separados por barreras raciales y religiosas que parecían infranqueables, eran completamente extraños entre sí. Los judíos rehusaban entrar a la casa de un gentil. Tampoco aceptaban una comida preparada por un gentil, ni compraban carne a sus carniceros. Cuando regresaban a Israel mostraban su desprecio hacia los gentiles y sacudiendo el polvo de sus vestidos y calzado, aún los apóstoles se mostraban recios a aceptar a los gentiles en igualdad dentro de la iglesia. Comparemos Hechos 10:11. Es obvio que los gentiles manifestaban los mismos sentimientos hacia los judíos, pero el evangelio rompió esas barreras y judíos y gentiles son uno solo en Cristo. Pablo describió este suceso prodigioso en Efesios 2:13-16. Pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Fuertes barreras culturales también invadían el mundo antiguo. Los griegos o judíos que poseían un importante bagaje cultural miraban con desdén al bárbaro y al escita. El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, dice de los escitas que se deleitaban en matar a las personas y eran poco más que bestias salvajes. En el mundo antiguo era impensable reunir en comunión fraternal a griegos, judíos y escitas. Sin embargo, esto es precisamente lo que ocurrió en la iglesia. Cristo derribó las barreras culturales y que separaban a los hombres. Había otra barrera que separaba a los hombres libres de los esclavos. En palabras del filósofo griego Aristóteles, se veía al esclavo como una herramienta viviente. No obstante, tanto el esclavo como el libre llegaban a la salvación y se convertían en hermanos en Cristo, pues fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Pablo le recordó a los Gálatas que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Le dijo a Filimón que viera a Onésimo, su esclavo fugitivo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado.
Filemón 16. Las barreras que erigen los hombres no tienen cabida en la iglesia, ya que Cristo es el todo y en todos, puesto que Cristo habita en cada creyente, todos somos iguales. Cristo rompe todas las barreras raciales, religiosas, culturales, sociales y une a todos los creyentes como un solo hombre. Efesios 2:15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 3:12 y 13. En 3:5 al 9, Pablo instruye a los creyentes de lo que debían quitarse, mientras que en 3:9 al 11 habla acerca de su nueva identidad en Cristo. En 3:12 describe lo que Dios ha hecho por el creyente y en 3:12 al 17 lo que Dios espera del creyente como respuesta. Una identidad justa debe dar como resultado un comportamiento justo. Dicho comportamiento es la manifestación externa de la transformación interna y constituye la única prueba segura de que esta transformación ha sucedido. Nadie se hace cristiano solo por su propia elección. En cambio, los creyentes somos elegidos de Dios. La palabra enseña con claridad la verdad de la elección divina. Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Pablo confiaba que Dios había escogido a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:4, y daba gracias a Dios por ello. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. Dios no nos llamó debido a nuestras buenas obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los nombres de los creyentes fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Del plan y la iniciativa de Dios proceden nuestras respuestas a su gracia soberana. Gracias es la elección de Dios. Los creyentes somos santos y amados. Santos significa separados o apartados. Dios escogió a los creyentes de entre todos los seres humanos y los atrajo hacia Él. Somos diferentes del mundo cuando los creyentes no actuamos de forma diferente al mundo. Arruinamos el propósito de su llamado. Los creyentes somos amados por Dios. Esto significa que somos el objeto de su especial amor. La elección de Dios no es una doctrina impersonal ni fatalista. Por el contrario, se basa en su incomprensible amor por sus elegidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:4 al 5. Escogidos, santos, amados, son términos utilizados en el Antiguo Testamento para referirse a Israel. Lo que fue cierto para ellos como nación elegida es ahora una realidad para nosotros mediante la fe en Cristo. Por un tiempo Israel ha sido excluido y los gentiles han sido injertados. Romanos 9:11. Quienes han llegado a la salvación en la iglesia son escogidos por Dios. Somos llamados los escogidos. Comparemos Juan 15:16, Romanos 8:33.
2 Timoteo 2:10, Hechos 13, 46 y 48, habla de quienes han sido destinados por Dios para recibir vida eterna. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, donde entramos tú y yo, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Romanos 9, 13 al 16, 19 y 22 declaran la soberanía de Dios al escoger a quienes Él desea. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Romanos 11, 4 y 5 habla del remanente escogido por gracia. Efesios 1, 4 afirma que los creyentes son escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Los tesalonicenses fueron escogidos desde el principio para salvación. 2 Tesalonicenses 2, 13. Es posible que 2 Timoteo 1, 8 y 9 sintetice esta verdad mejor que cualquier otro pasaje. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La doctrina de la elección divina abate el orgullo humano, exalta a Dios, produce gozo y gratitud hacia Él. Asimismo, concede privilegios y seguridad eterna. Suscita la santidad, la valentía y el vigor en quienes han sido escogidos por Dios para la vida eterna. De manera que no hay persona ni cosa alguna que pueda causarles temor. Vestíos viene de endúo, que significa vestirse o cubrirse. Las cualidades que Pablo cita deben ser las virtudes del nuevo hombre. El primer rasgo de carácter que debe marcar al nuevo hombre es la entrañable misericordia. Entrañable viene de esplashna, un modismo hebraico que se refiere literalmente a las partes internas del cuerpo humano, como corazón, pulmones, hígado, riñones, etc. Misericordia significa piedad, simpatía o compasión. Al reunir estas definiciones podríamos traducir así la frase: vístanse de una compasión profunda o tengan un sentimiento de compasión interna y apremiante. Esta cualidad divina, demostrada en su máxima expresión en Jesús, Mateo 9:35, era requerida con urgencia en el mundo antiguo. Por ejemplo, las personas enfermas, ancianas o heridas eran con frecuencia abandonadas
a su propia suerte. Como resultado, muchas morían. Los creyentes no debemos ser indiferentes al sufrimiento, sino debemos preocuparnos por suplir las necesidades de las personas. La benignidad está muy relacionada con la misericordia. El término griego se refiere a la gracia que penetra todo el ser de una persona y suaviza toda dureza. Jesús utilizó esta palabra al afirmar: mi yugo es fácil, Mateo 11:30. No es duro ni cruel. La persona benigna se preocupa tanto por el bienestar de su prójimo como por el suyo propio. Dios es benigno hasta con las personas ingratas y malvadas. Lucas 6:35. En efecto, su benignidad la que nos llevó al arrepentimiento. Romanos 2:4. La benignidad de Jesús se manifiesta al lanzarnos su invitación: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29 y 30. La parábola del buen samaritano ilustra muy bien la benignidad y nos muestra el ejemplo a seguir. Humildad y otras palabras relacionadas. Siempre fue el cristianismo el que elevó la humildad al nivel de una virtud. Es el antídoto contra el amor propio que envenena las relaciones. Pablo defiende la verdadera humildad condenando a la aparente humildad de los falsos maestros. La humildad caracteriza a Jesús, Mateo 11:29, y es la virtud cristiana más estimada, Efesios 4:2. Mansedumbre también está muy relacionada con la humildad. No es debilidad de carácter ni flaqueza. La persona mansa reconoce que es también pecadora y está dispuesta a soportar las cargas que los pecados de otros le afligen. Esa mansedumbre solo viene como fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. Debería caracterizar la conducta permanente del cristiano, incluso en circunstancias que requiere restaurar a un hermano en pecado. Gálatas 6:1. O defender la fe ante los hostigamientos de los no creyentes. Paciencia es la traducción de marotumía. La persona paciente no se enoja contra otros. Es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Su insensatez y terquedad nunca lo llevan al cinismo o a la desesperación. Sus insultos y agravios nunca producen en él amargura o ira. La paciencia es lo opuesto al resentimiento y la venganza. Fue también una cualidad del carácter de Jesucristo. Pablo le escribió a Timoteo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1:16. Si no fuera por la paciencia de Dios, nadie alcanzaría salvación. 2 de Pedro 3:15. Soportándonos unos a otros quiere decir resistir, perdonar o perdonar a pesar de la persecución, resistir, perdurar a pesar de la persecución, de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia de cualquier mal, sin buscar vengarse. Esta actitud caracterizó a Pablo, quien le dijo a los corintios: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Sin embargo, no fue una cualidad que caracterizó a los corintios, que se acusaban unos a otros ante la justicia. Pablo exclama: ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Los creyentes deben ser pacientes. Ese fue el ejemplo de los tesalonicenses, de quienes Pablo escribió: nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe
en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No solo la paciencia debe caracterizar a los cristianos. Pablo prosigue diciendo, perdonándonos unos a otros. La palabra griega charizomenoi significa literalmente ser benigno. Y el texto utiliza un pronombre reflexivo, así que quiere decir, perdonándonos a ustedes mismos, la iglesia en su conjunto debe ser benigna y perdonarse mutuamente. Al incluir la frase, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo establece establece a Cristo como el modelo de perdón, así que Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar a otros. La frase, si alguno tuviere queja contra otros, se refiere a ocasiones en las cuales alguien nos agravia por error, por su pecado o por una deuda. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir para perdonar, porque Él perdonó todos nuestros pecados, errores, deudas. También es el modelo a seguir en lo que atañe a todas las demás virtudes señaladas en este pasaje. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 3:14. Siguiendo la misma analogía de ponerse la vestidura, el amor es el tinto que ajusta todas estas cosas que acabamos de mencionar. El amor es la actualidad moral más importante en la vida del creyente, pues es como el pegamento que hace posible la unidad de la iglesia. Los creyentes nunca disfrutaremos de la comunión fraternal mediante la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, así como perdonándonos ni soportándonos mutuamente, a menos que nos amemos unos a otros. De hecho, podemos resumir los mandatos de 3, 12 y 13 diciendo, ámense unos a otros. Pablo dijo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Tratar de practicar todas las cualidades descritas en 3, 12 y 13 sin amor resulta en puro legalismo. Todas deben fluir del amor, que es el fruto de una vida llena del Espíritu. Gálatas 5:22. Nada es aceptable ante Dios a menos que esté motivado por el amor. Esto también se aplica al conocimiento, a la fe y a la obediencia. En el amor reside la belleza del cristiano, pues disipa los horribles pecados de la carne que destruyen la unidad. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 3, 15 y 17. Pablo concluye el tema de las cualidades del estilo de vida del nuevo hombre, citando 3 prioridades. Se trata de las vestiduras exteriores del nuevo hombre, que cubren a todas las demás. El nuevo hombre se interesa por la paz de Cristo, por la palabra de Cristo y por el nombre de Cristo. Y la paz de Cristo y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Paz encierra tanto la idea de un acuerdo, pacto o trato como el de un estado de descanso y seguridad. En el sentido objetivo,
Los creyentes estamos en paz con Dios, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto que existía entre el creyente y Dios ya no es más, porque ya fue pagada por la sangre de Cristo. Por esta razón los creyentes gozamos de descanso y seguridad. Pablo les dijo a los filipenses: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con frecuencia alude a la Filipenses 4:7, con frecuencia alude a la paz de Cristo, pues se trata de la paz que Él otorga. Gobierne se deriva de una palabra utilizada solo en esta ocasión en el Nuevo Testamento, aunque una forma compuesta de la misma aparece en Colosenses 2:18. Se usaba para describir la actividad de un árbitro en el momento de decidir el resultado en una competición atlética. La paz de Cristo nos guía cuando debemos tomar decisiones. Cuando el creyente enfrenta un dilema, debe tener en cuenta dos factores. El primero es evaluar si su decisión está de acuerdo con su pertenencia a Cristo y con la paz que goza en Él. En otras palabras, evalúa si esta preserva su unión con el Señor, que es su posición como creyente. 1 Corintios 6, 17 y 18 ofrece una excelente ilustración acerca de este punto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de las fornicaciones. Es nuestra unión con Cristo la que nos impulsa a llevar una vida pura. El segundo factor radica en determinar si su decisión traerá como resultado una paz profunda y permanente en su corazón. Estos dos son los principales factores que le impiden pecar al creyente, puesto que el pecado ofende a Cristo, con quien Él está en paz. Aquel podría acabar con el descanso y la seguridad que hay en su corazón. La paz no es solo objetiva y subjetiva, sino también relacional. Los creyentes estamos llamados a vivir en paz en un solo cuerpo. Quienes gozan de paz con Cristo y en lo interno de su corazón vivirán en unidad y armonía unos con otros. Para poder guardar un corazón en paz es necesario ser agradecidos. El agradecimiento es un tema constante en Colosenses. Podemos verlo en 1:3, 12, en 2:7, en 3:15, 16 y 17, en 4:2. La gratitud es la respuesta natural del creyente a todo lo que Dios ha hecho. Efesios 5:20. Mientras que la ingratitud caracteriza al no creyente. Romanos 1:21. Es indiscutible que un espíritu humilde y agradecido hacia Dios tendrá una influencia positiva en las relaciones con otras personas. La paz y la gratitud están estrechamente ligadas. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 3:16. La palabra de Cristo se refiere a la relación que Él trajo al mundo, a la revelación que Él trajo al mundo, es decir, a las escrituras. La paz y la gratitud, así como la unidad y el amor y todas las virtudes que de Él se desprenden, fluyen de una mente controlada por las escrituras. More significa habitar o estar en casa. Pablo exhortó a los creyentes a permitir que la palabra de Dios halle en sus vidas su morada o habitación en abundancia. Podría traducirse también abundante de manera copiosa y exuberante. Las verdades de las Escrituras deberían impregnar cada área de la vida del creyente y controlar cada uno de sus pensamientos, palabras y actos. La palabra mora en nosotros cuando la escuchamos, Mateo 13:9, la usamos, 2 Timoteo 2:15, la guardamos, Salmo 119:11, y nos aferramos a ella.
Filipenses 2:16. Para lograrlo es necesario que el cristiano lea, estudie y viva la palabra. Hacer que la palabra de Cristo more en abundancia es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo. La palabra que mora en el corazón y en la mente es la que permite al Espíritu inclinar nuestra voluntad. Está claro que estos dos conceptos son idénticos porque los pasajes que siguen a cada uno son muy similares. Colosenses 3:18 y 4:1 es un gran pasaje paralelo, aunque más breve que Efesios 5:19, 6 y 9. El resultado que trae el estar lleno del Espíritu Santo es el mismo que se produce cuando dejamos morar la palabra en abundancia en nosotros. Por lo tanto, se trata de dos realidades espirituales iguales vistas desde dos lados diferentes. Ser lleno del Espíritu Santo es estar controlado por sus palabras. Dejar que la palabra more en abundancia es estar controlado por su Espíritu, puesto que el Espíritu Santo es el autor y el poder de la palabra. Estas expresiones son equivalentes. Pablo menciona luego dos resultados específicos de la palabra de Cristo cuando mora en el creyente. Un resultado es afirmativo y el otro es restrictivo, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Por una parte, la enseñanza consiste en impartir la verdad en el sentido afirmativo, y por la otra, la exhortación es el aspecto restrictivo de la enseñanza. Significa advertir a las personas acerca de las consecuencias de su conducta. Ambos son el resultado de una vida en la cual fluye en abundancia la palabra de Cristo. Permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros no solo proporciona información, sino emoción. Información sin emoción produce en nosotros esta respuesta. Proporciona información, sino sin emoción, sino emoción. Produce en nosotros esta respuesta. Cantando con gracia al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Los salmos eran tomados del libro de los Salmos del Antiguo Testamento y les ponían música. De tal manera hacemos hoy en día. Los himnos eran la expresión de la alabanza a Dios. Se ha llegado a pensar que algunos pasajes del Nuevo Testamento, tales como Colosenses 1:15 y 20 y Filipenses 2:6 al 11, se cantaban como himnos en la iglesia primitiva. Los cánticos espirituales destacaban el aspecto del testimonio, pues expresan en canciones lo que Dios ha hecho por nosotros. Gracia y gratitud. Es probable que el uso del término en este pasaje se refiere a ambos significados, pues los creyentes cantan con gratitud por la gracia de Dios. Cuando Pablo dice que los creyentes deben cantar en sus corazones, no quiere decir que no deban cantar con su voz, más bien recalca la importancia de que haya acuerdo entre lo que se dice con la boca y lo que hay en el corazón. Amós 5:23. Los cánticos deben dirigirse a Dios como alabanza y adoración para su deleite y gloria. Como resultado adicional a este propósito primordial, el cristiano se edifica a sí mismo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 3:17. El método más práctico y simple de vivir la vida cristiana es hacer todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. Hacer todo en el nombre del Señor Jesús significa actuar de manera consecuente con su carácter y su voluntad. Pablo expresa esta misma verdad en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo como para la gloria de Dios.
Una vez más, Pablo señala que todo debe hacerse de buena voluntad y con confianza, no haciendo las cosas como una obligación legalista, sino dando gracias a Dios Padre. Vestir la nueva vida es vestirse de Cristo. Este es el deber de todo creyente. Si no vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne, Romanos 13:14, la meta de la vida cristiana es alcanzar la semejanza de Cristo. Los creyentes deberíamos seguir a Cristo de tal modo que cuando otras personas nos vean la semejanza de Cristo. Y con esto quiero despedirme dándole gracias primeramente al Señor y espero verlos en una próxima. Que Dios los bendiga.